7:49, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día, martes 20 de junio. Es el momento de continuar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Urán, y con él a toda la gerencia de esta empresa. Muy buenos días al país. Y como siempre, invitar a los dominicanos y dominicanas a que estén pendientes en la hora de don Álvaro. Mira, lo que está pasando alrededor de las escuelas, yo pienso que amerita una intervención directa del Estado con un enfoque global, más que tomar el rábano por las hojas. Y voy a poner dos paralelismos. Yo estudié en el Liceo Juan Pablo Duarte y estudié en la Escuela España. Y yo recuerdo que la mayoría de las personas que tenían niveles económicos más o menos aceptables, inscribían sus muchachos en los colegios públicos, en los colegios privados, no porque las escuelas públicas tenían un rendimiento bajo en cuanto a la formación académica, sino por el nivel de violencia que imperaba en las escuelas públicas en esa época, pero esa era una violencia desde el Estado. Era una violencia desde el Estado, hasta el extremo de que tú tener un libro debajo de los brazos constituía un delito, y tú no sabías si tu hijo iba a llegar y te iban a llamar: mira, fulano está preso, como ocurrió decenas de veces en mi casa, y hay que ir al destacamento porque lo apresaron, o en su defecto está muerto o está desaparecido. Y el caso más emblemático fue el caso de Ciénaga y en Barahona, donde 3 muchachos salieron de su colegio y terminaron asesinados ahí en Barahona y lanzados ahí en la zona de Ciénaga. Y decenas de apresados y de desaparecidos. Y teníamos entonces una violencia sincronizada desde el Estado en contra de la ciudadanía, porque la policía en esa época veía al estudiante no como un ciudadano, sino como un enemigo, como decían, disociadores, y entonces sedicioso. Esos eran los términos que se utilizaban. En ese escenario surgieron la mayoría de todos los colegios privados y los colegios religiosos, porque si usted tenía niveles de posibilidad mínima de inscribir a un muchacho en un colegio, pues usted no los exponía a ese tipo de cosas. Bueno, llegó la democracia en la década de los 80 y las escuelas volvieron a tener un repunte. Yo hago ese paralelismo porque ahora la violencia está dentro de las escuelas. Yo recuerdo a don Pedro. Don Pedro era el mayordomo de la Escuela España. Todos respetábamos a don Pedro, y don Pedro era el portero. Y ahí nadie entraba y nadie salía si no había una especie de orden dentro de las escuelas. Pero resulta que ahora usted ni siquiera portero tiene en la escuela, porque las escuelas están totalmente abiertas y todo el que quiere entrar a la escuela con armas, con drogas, con chilena, con juca, con vapor, como le da la gana, entran sin ningún tipo de problema y no hay un nivel de control. Nosotros tenemos un presupuesto que representa el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. 4% del Producto Interno Bruto. Cuando tú analices el 4% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de que solamente el Ministerio de Educación al año tiene un presupuesto por encima de los 200,000 millones de pesos. Por encima de los 200,000 millones de pesos. Porque aquí se calcula que un eje porcentual del Producto Interno Bruto está representado más o menos en 1,000 millones de pesos, de dólares. Estamos al 54, pues luego si usted calcula el 4%, estamos hablando de 4,000 millones de dólares, 200,000 y pico de millones de pesos. Ese es el presupuesto. Ahora yo digo, no puede el Ministerio de Educación, con ese presupuesto que tiene, crear los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad interna, por lo menos, de la escuela, y dejarle la otra tarea a la policía de la seguridad externa. No puede el Ministerio de Educación, no puede crear un mecanismo que permita, aunque sea con compra de detectores de metales, tener un nivel de control, de asistencia computarizada de todos los estudiantes que entran y salen a sus aulas. Yo pregunto que si no puede, si el dinero no le da,
Si el dinero no le da para tener un seguimiento con esos muchachos que tienen conflicto, no solamente en la escuela, sino en sus propios hogares, y darle seguimiento a esos muchachos a través de programas de orientación psicológica. Pero yo creo, Felipe, que lo que habría sería que crear las condiciones para que la escuela no tenga que dedicarse a esa tarea. Yo creo que la escuela lo que se debe dedicar a que el muchacho llegue y le den clase, y que se eduque, porque lo otro ya es un poco mucho más complicado. Es que yo tengo un paradigma, y el paradigma mío es el paradigma tuyo, es la educación de Estados Unidos. Que vaya un muchacho y no vaya a la escuela para que tú veas. Ambas cosas se deben y se pueden. Yo creo que sí, claro, dentro del aula Rosendo hay que... Pero también hay un tema. Sí, hay que establecer controles. Que vaya un muchacho pero no debería, entiendo yo. Aruñar, y que nadie le pregunte. Vaya con un moretón. Y que nadie le pregunte. Con un muchacho vaya un Ya eso es otra cosa, pero en la escuela es que no es de eso. En la escuela estamos hablando ahora, en la escuela dominicana estamos hablando de que predominan las pandillas. No. El problema es que si predominan las pandillas es porque las pandillas están tomando y ya eso se origina antes de llegar a la escuela. No. Pero yo entiendo, Rosendo, que lo que dice Felipe no se antepone, es decir, no hay una, más bien se complementa. Es decir, claro, la escuela necesita ser un sitio seguro y para hacerlo hay que, entre otras cosas, controlar las expresiones que se están dando y que lamentablemente son parte de nuestra sociedad. Y el tema de la pandilla es un tema de orden público. El tema de las pandillas es un tema de orden público. Y como es un tema de orden público, quien tiene que trabajar eso que hay una famosa unidad antipandilla en la propia Policía Nacional, es un tema de orden público, el tema de la pandilla. Porque el tema no es solamente el problema que se puede dar hacia afuera, porque para eso está la policía. Mira, Felipe. Y lo que se está dando dentro de las escuelas es peor que lo que está ocurriendo fuera. Mira, Felipe, se graduó lo que está dando dentro es una consecuencia de lo que está pasando. Bueno, pero afuera. Tú no tienes control adentro y es una responsabilidad de educación garantizar la seguridad de los estudiantes. Escúchame, es una responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar la seguridad interna y el bienestar social y la seguridad de todos los estudiantes. Es una responsabilidad. Mira, Felipe, el pasado viernes se graduó. El estado ideal. Se graduó. Pero hacia allá que hay que caminar. Bueno, pero si tú me estás diciendo a mí que eso, entonces vamos a sacar todos los muchachos, como dice el obispo, que ya los padres temen enviar sus hijos a la escuela por la violencia. Saquémoslo y vamos a resurgir de nuevo los colegios privados y vamos a inscribir a los muchachos en los colegios privados y olvidemos de la escuela pública que están en manos de los delincuentes. Sobre tu tema central, te quería aportar esto. El pasado día viernes, la semana anterior, estuve acompañando a mi sobrina Scarlett, que se graduó en la escuela pública Francisco Alberto Camaño de Buenavista Primera de Villamella. Y cuando estuvimos ahí, bueno, el policía escolar de turno de esa parte nos abordó, que siempre escucha el programa y escucha los temas que hablamos de educación. Y básicamente lo que me decía es, José Luis, es que yo le pregunté sobre la policía escolar, que fue lo primero que le pregunté. Eso no existe. Pues yo le cuestiono, lo primero que le cuestiono. Lo primero es que me enteré ese día que son los mismos hace años, sin agregarle nadie nuevo hace años. No existe, bueno, no existe. Lo poco que existe, porque el que conocí lo vi trabajando y me dijo, sí, trabajamos, ahora somos pocos, no tenemos recursos, no abarcamos. En esta escuela soy solo yo y me toca otra. Hermano, entonces, no hay, mira, por buen empleado que sea, no hay manera. Oye, lo que pasa. Y por cierto, él es un policía normal, pero tiene también que reportarse. Oye, lo que pasa, hacer servicio. Oye, lo que pasa, José Luis, que aquí nosotros estamos a la defensiva. Y estamos a la defensiva porque cada vez que se hace una crítica a política pública fracasada, coño, se piensa que una maldita crítica al gobierno. Claro. Y no queremos tener una mentalidad amplia sobre el maldito problema que tenemos nosotros, ahí que lo tenemos, que es ancestral y lo tenemos, porque tenemos que buscarle solución. ¿Qué es lo que quita agarrar y poner una maldita patrulla de la policía preventiva alrededor de las escuelas cuando despachan los muchachos? O de tránsito también. Hay que ser un genio. Sí. Porque nosotros no sabemos cuáles son las escuelas que tienen ese tipo de dificultad. Así es. ¿Y por qué antes se hacía y ahora no se hace? ¿Para qué diablo que está la policía preventiva? ¿Qué es lo que quita agarrar y tú metes una patrulla de la policía alrededor de una escuela cada vez que salen los muchachos de la escuela para evitar cualquier tipo de incidente frente a las escuelas? Porque eso ocurría. Entonces aquí se cree que cada vez que tú asumes una crítica política pública es un tema político y el problema no es político. Es un tema social que afecta a la sociedad. Eso afecta al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, a la izquierda, a la derecha, al centro, a los religiosos, a los ateos, a los ricos y a los pobres.
Eso afecta a todo el mundo. Entonces, cada vez que uno asume una crítica, se piensa que el problema es un tema político. No, no es un tema político. Estoy hablando que tenemos un presupuesto y tenemos un problema de violencia dentro de las escuelas, y eso tiene, en base a ese presupuesto, definir qué cosas nosotros tenemos que hacer alrededor de la orientación escolar, con profesionales de la psicología que le den seguimiento al tema de la violencia dentro de las escuelas. El tema de la pandilla, cierto, existe, pero es un tema de orden público de la policía. Es un tema de orden público de la policía. Y hay una unidad antipandilla dentro de la propia Policía Nacional. El tema de la prevención, usted puede agarrar y colocar patrulla, por lo menos aunque sea a pie, en el perímetro alrededor de la escuela. Y cualquier muchacho que esté en conflicto va inmediatamente a decirle al policía: mira, el que está allí me está esperando. Por lo menos mitiguemos eso. Entonces, si nosotros no tenemos una mentalidad amplia sobre el problema que está enfrentando en estos momentos nuestros niños y adolescentes en las escuelas, dentro de poco tiempo el control total de la violencia van a estar en manos de la pandilla, no en manos del Estado Dominicano. Llévatelo, Cundo.